Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, atentado en Toronto, que vuelve a poner en alerta al mundo entero. Casos de Nicaragua. ¿Y hasta qué punto esa crisis puede convertirse en una especie de primavera latinoamericana? José Isabel Blandón, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Martes 24 de abril. Estamos a poquitos días de anuncio del proceso electoral camino al 2019. Oiga, ahora que usted hablaba de Armenia. Armenia era una exrepública soviética, por ahí por el Cáucaso. Es una república montañosa entre Asia y Europa. Sí. Pero fíjese qué cosa curiosa. Hace unos días, el primer ministro, Sergei Sargsyan, tuvo que renunciar por una protesta masiva. Él fue presidente por 10 años e insistió en seguir en el poder y se hace primer ministro, a pesar de que su gente le había dicho que no lo hiciera, y se monta una manifestación multitudinaria que lo obligó a renunciar hace unos días. ¿Por qué yo le cuento esto? Porque cosas similares están pasando en nuestro continente. Entonces, vi al presidente, estaba leyendo el informe que apareció en Crítica hoy, en el periódico Crítica, sobre que el presidente está molesto cuando hacen comparaciones en Nicaragua. Claro, las comparaciones son necesarias. Bueno, nosotros nos comparamos en nuestro desarrollo con América Latina. Claro. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay que tener un punto de referencia. Siempre hay que tener puntos de referencia. Y peras con peras y manzanas con manzanas. Para saber el nivel de relatividad. O sea, una teoría física que hizo el joven distinguido Albert Einstein. Todo es relativo. Pero relativo con respecto a la ubicación donde usted está. Entonces, exacto, para tener la ubicación suya, tiene que compararla con la otra. ¿Usted se mueve en función de qué? ¿Del tren que pasa o la tierra que gira? ¿Ves? Cosas de ese tipo, filosóficas. Bueno, esto pasó en Armenia. Y le voy a hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en América electoralmente hablando, porque se está repitiendo un patrón. Fíjese, en Paraguay, que ganó Abdo Benítez, muy estrecho el margen, pero pierde el control del Senado, del órgano legislativo. Entonces un hombre que se maneja a la derecha va a tener que moverse al centro derecha. O sea, va a tener que ir más a compromisos sociales, porque si no, no va a tener legislaciones. Simple. Entonces, allí se impone entonces el diálogo político. En las elecciones estas, sorpresivamente, a pesar de que las encuestas decían que el gobierno iba a ganar abrumadoramente, bueno, ganó estrechamente y perdió el Senado. Perdió el órgano legislativo y además tiene militantes importantes en ese órgano. ¿Usted recuerda la elección de Costa Rica, que ya dejamos de hablar de ella? Porque había una pugna entre la tendencia evangélica surgiendo en América Latina y el candidato oficialista, que todos se llamaban Alvarado, que ganó siendo un hombre de centro izquierda. En Costa Rica, la Costa Rica moderada, la conservadora, que gana con una vicepresidenta negra, atea y progresista, derrotando, confrontando ideológicamente a los evangélicos en su tesis fundamental de los derechos a los homosexuales. Y aquí hubo políticos que se montaron en la línea de que apoyando al candidato del... Por lo menos teniendo el discurso parecido. Y quedaron desmontados de una vez. Sí, ya. Desmontados, porque ya se le cayó eso en la Costa Rica. Viene la elección de México, una de las más importantes del continente, por cuanto que México es de los países de mayor población y es de las economías más grandes de nuestro continente. Va a ser la quinta economía del mundo. Y en esa está casi como, no todavía se puede decir, pero hay una gran posibilidad que un hombre de centro izquierda como López Obrador gane la presidencia, sobre todo en ese discurso incendiario del presidente de los Estados Unidos contra México. Los demás pierden espacios. Y lo único que le puede hacer frente es un partido de derecha aliado con un partido de izquierda, que es el PRD, de allá de México. El PRD de México. PRD de México, porque el de aquí no sabemos
¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Y viene la elección en Brasil, en donde el principal dirigente está preso y está marcando de primero en las encuestas. Y la derecha no tiene candidato. No hablo de la Venezuela porque en Venezuela no va a haber elecciones contestatarias. En Venezuela hay un proceso electoral altamente cuestionado por la comunidad internacional y se está aislando Venezuela. Por eso no tomo Venezuela, porque yo creo que Maduro se va a quedar ahí. No hay proceso electoral. No. Ni tampoco hablo del de Cuba porque ahí no hubo elección. Si hay un solo candidato, no hay elección. Entonces, en este marco general hay un patrón que se está repitiendo. Los pueblos están buscando opciones de gente comprometida con la mayoría y no están buscando independientes. Es el primer patrón que usted tiene que buscar. Está buscando gente con experiencia política para introducir nuevos cambios y nuevas políticas. Entonces nosotros en Panamá tenemos que mirar esas cosas que están pasando. Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos, que apostó al cambio con Donald Trump y ahora está en una especie de conmoción permanente. Sí. Ya no nos sorprende absolutamente nada. Ayer Mike Pompeo, que es nominado para secretario de Estado, corría el riesgo de que no fuera aprobada su nominación en el Senado, en el poderoso Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Sin embargo, el congresista Paul decidió cambiar de voto republicano y pasó en una votación partidaria. Los demócratas contra él y los republicanos a favor de él. Y va al Pleno. Creo que lo van a ratificar porque hay 2 o 3 demócratas que votarían por él. Pero este caballero fue el que fue de mensajeros con Kim a Corea. Es decir, a Kim Jong-un para una reunión que Trump la necesita para decir que no está aislado. Me parece correcto que haya avanzado las negociaciones en Corea del Norte para provocar una distensión. Pero simultáneo a eso, el Fondo Monetario Internacional le advierte a los Estados Unidos y a China Popular que bajen la tensión de su guerra comercial por los efectos que tendría en la caída del crecimiento global y como consecuencia la caída del crecimiento en nuestra región. Y eso es una cosa importante, porque mientras esto, el presidente de los Estados Unidos sigue siendo sometido. Usted ve la imagen que le estamos poniendo ahí, con esa joven que está allí. Pues sí es joven, se ve joven, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos se ve bien, no sé si está joven o no. Esta es una artista porno, para que sepan. Pero además de eso, vienen otros elementos nuevos. El señor Cohen, por ejemplo, un hombre extremadamente peligroso para el señor presidente de los Estados Unidos, que se consideraba casi el chief staff nominal. Entonces, en ese tumulto que está el presidente, está creando olas de incertidumbre que están haciendo cada vez más difícil la predicción del panorama político. Lo que sí sabemos es que está aumentando el riesgo político de cada uno de estos países. De manera que cuando, y fíjese cosas de la vida, ¿no? Le voy a dar una nota humana. Ayer el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, fue llevado de urgencia. Está en cuidados intensivos por un ataque de infección pulmonar. Y pareciera que, como no tiene a Bárbara, sí, la señora Bárbara, esa mujer extraordinaria que acaba de fallecer y que fue enterrada este fin de semana, creo que, compañera de 70 años. Creo que desde el más allá, en forma secreta, lo está llamando. Sí. Porque George Bush fue cuidado por ella. Y cosas de la vida, ¿no? Como enterrándola y el hombre cae en una situación difícil. Sí. Tiene 93 años el presidente de los Estados Unidos. De manera que en todo este marco, la política de América Latina y todos los procesos electorales, y entre ellos Panamá, está afectado por toda una serie de situaciones. Y fíjese ahora lo de Nicaragua. Al presidente le puede molestar, porque lo que disparó la crisis en Nicaragua fue las decisiones del presidente de Nicaragua de hacer ajustes a la seguridad social, sobre todo al sistema de pensiones, aumentando la cuota para los obreros, para los empresarios y disminuyendo las pensiones para obtener
un 1.5 de ahorros, de ingresos en el Producto Interno Bruto para hacerle frente al déficit real que tiene la seguridad. Cuando se hace la comparación, lo que se quiere comparar es cómo un hecho puede disparar a un país. Porque no es cierto que la seguridad de Nicaragua está igual que la de Panamá. Pero el presidente, en vez de molestarse por eso, debiera molestarse más con el director de la Caja del Seguro Social para que nos entregue la información correcta. Yo le voy a decir las cifras que yo tengo. No existe en el programa de invalidez, vejez y muerte un déficit a la vista en los próximos 5 años. No existe. Ni actuarial ni real. Actuarial. Está en positivo. De manera que nuestro sistema de pensiones no está en riesgo. Esa es la realidad. Pero hay una noticia que salió del seno de la Caja del Seguro Social, señor presidente, que nos iba a aclarar a la vuelta. Y yo le voy a hablar sobre esto. Por eso que el presidente, en vez de molestarse con quienes hacen punto de vista diferente a él, debe molestarse por lo que él puede resolver. Claro. Bastaría simplemente que él le exija al director de la Caja del Seguro Social que nos explique lo que está pasando. Porque la ACP nos explique lo que está pasando. Acaba de publicar, periódico La Prensa, por ahí vi, que la ACP tiene 100 y tantos millones de dólares en gastos de legales. Legales. Yo no sé si usted sabía eso. Pero a la vuelta, vamos a hablar de la verdadera comparación entre lo que está pasando en Nicaragua, en la que Sergio Ramírez, uno de los grandes teóricos del sandinismo desde el inicio, de los originales. De los cuando 9. recibe el premio Cervantes, ayer en Madrid, dice: dedico este premio al noble pueblo de Nicaragua que hoy pelea y es víctima de represión en las calles por uno de sus antiguos compañeros. Esas son las realidades. Bueno, él desde que escribió aquel libro de Adiós Muchachos, cortó vínculo con el sandinismo y parece que el señor Sergio Ramírez Mercado, pues de esos que se van y sacuden hasta la chancleta para no hacer ni el polvo. Y fíjese que cuando los gobiernos de izquierda llegan al poder, las manifestaciones se ven como conspiraciones de derecha. Pero cuando la derecha llega al poder, la gente de izquierda lo que sostiene, con firmeza, es que el pueblo tiene el derecho a las manifestaciones. Entonces hay que ser consecuente con el discurso. No existe ninguna contradicción para que los pueblos tengan el derecho a ser partícipe de su proceso de transformación. Lo que pasa es que Daniel Ortega se equivocó en el cálculo que él tenía del poder, porque como él está rodeado de militares, él pensó que ese era el pueblo nicaragüense. Bueno, aquí está el error, señor presidente. Él no supo interpretar, señor presidente de Panamá, Daniel Ortega no supo interpretar el estado de ánimo de su pueblo. Y como consecuencia, a pesar de haber echado para atrás, el pueblo sigue en las calles. Sí, la dinámica sigue. Porque ahora van por él. Ese es el peligro cuando uno toma decisiones sin estar en conexión con su pueblo. Al regreso, ¿qué está pasando en la Caja del Seguro Social? ¿Qué realmente está pasando con el puerto y el canal? Y la huelga que yo busco y abogo porque se resuelva. Así es. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo, pues, bueno, comparaciones odiosas, como siempre, Panamá y Nicaragua. Reunión del CD y del PRD esta noche y lo que está pasando en la Caja del Seguro Social y PCA, el puerto, que ahora le salen pues un montón de culebras colgando. Fernando, en primer lugar quisiera, aquí en el plano nacional, expresar mi complacencia por la visita que la dirección del Partido Rosero Democrático hiciera a estas instalaciones en el día de ayer. Lo tomo como un reconocimiento al empuje en materia de comunicación que tiene esta televisora y que su nivel de influencia también en la arena política. Claro. Y eso es importante. Y este es un esfuerzo que hacen todos los compañeros y compañeras que aquí todos los días trabajan para ustedes. También quisiera expresar mi solidaridad con el periodista Álvaro Alvarado, que fue objeto de una amenaza. Yo tomo en serio todas las amenazas que hacen contra todos los periodistas y contra todos los medios. Porque si de algo nosotros tenemos que cuidarnos es de mantener la libertad de expresión. Así como cuando aquel día vinieron aquí en forma de violatorio a sus principios, a buscarlo usted, me dio un programa. Esos atentados contra la libertad de expresión o el intento de
de cerrar EPASA. Esos son intentos que hacen daño a la democracia. Quiero solidarizarme con Álvaro Alvarado por esta amenaza. Por eso les pido a ustedes que cuando lean las redes sociales tengan un espíritu crítico, no crean todo lo que allí se dice. Busque el origen. No hay la menor duda que la noticia del día de hoy será lo que pase entre Suntrack y Capac. Yo creo que se están moviendo las posiciones, pero se están moviendo muy lentamente. Quisiera pedirle al sector empresarial y particularmente a Capac que mueva rápidamente. Nosotros necesitamos normalizar el sector de la construcción por muchas razones. Por el efecto que está teniendo en el empleo colateral a esta gran empresa que es la construcción. Y porque necesitamos llevar un poco de paz a los hogares de nuestros trabajadores. Nunca utilizaré las confrontaciones de esta naturaleza para ir contra una organización sindical. Porque reconozco que si Suntac no existiera, las condiciones de nuestros trabajos en la construcción fueran muy malas. Entonces, yo creo en el sindicalismo, independientemente que no comparta. Yo creo que ellos dieron un ejemplo de lo que podía ser su tolerancia la semana pasada y vamos a ver, yo espero que lleguemos a conclusiones rápidamente. Con respecto a la Caja del Seguro Social, y que vi la preocupación del presidente, que dice que son comparaciones traídas por los cabellos. Ciertamente, lo que disparó la crisis en Nicaragua, como le decía hace unos minutos, fue la reforma que intentó, sin consultas adecuadas y comunicaciones adecuadas, realizar el presidente, vía un decreto de la Junta Directiva de la Seguridad Social de ese país. No midió las consecuencias, no sabía el estado de ánimo de su nación. Y lo que hizo fue armar un zanfarrancho, que es lo que están ahora mismo. Claro, que una vez que se arma eso, hay gente de gobierno impulsando el desorden. Y hay gente de la malvivir impulsando el desorden. Pero la mayoría de la gente que se moviliza es gente que está realmente preocupada por las decisiones que se tomaron. Claro. Y porque además está cabreada del sistema político. Y ahora tienen un objetivo político. Sí, señores. Es llevarse al señor Ortega. Por eso es importante que los políticos estén en consistencia, en comunicación con su gente. Y fíjense que uno de los problemas que nosotros tenemos, igual que Nicaragua, es que nuestras dirigencias políticas están divorciadas del electorado. Hay excepciones, claro que hay. Claro que hay dirigentes políticos que saben exactamente lo que yo estoy diciendo. Pero fíjense, por ejemplo, la Caja de Seguro Social nuestra. Los programas de invalidez, vejez y muerte, o el programa, perdón, de invalidez, vejez y muerte, no tiene déficit actuarial ni déficit corriente. Está en verde. Va a tener, sí, dentro de los próximos 5 o 6 años. Y hay que tomar algunas medidas. Y tenemos que tener un presidente o presidenta de las próximas quinquenio que tenga la capacidad de orquestar con todas las fuerzas sociales una vía para solucionar este problema, con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Pero ciertamente nuestra situación no es la misma a la de ellos. Es más, nuestras pensiones son 1000 veces mejores que las de ellos allá. Para que estemos claros en eso. Pero donde nosotros hemos creado un problema es en los 300 millones que se dicen que se perdieron, pero nadie nos dice dónde están, cómo fue que se perdieron, cómo se contabilizaron esos 300 millones. ¿Eso desde cuándo se sabía? La información que yo tengo es que desde el 17 se dieron cuenta. Bueno, ya eso se paró. ¿Cuánto realmente es el defalco? ¿Y cómo fue que operó realmente? La prensa, el periódico La Prensa ha hecho una versión, pero desde el principio se dijo que era que se alteraban las planillas. Y dijeron que eran empresas que habían estafado más de 300 millones. A mí la cifra me parece extraordinariamente alta. Yo no estoy diciendo que sea una a la otra. Yo creo que el director de la Caja del Seguro Social debió salir a la comunidad y explicarnos eso a nosotros. Porque la Caja es suficientemente importante para todos nosotros como para saber qué está pasando. ¿No? Ese es lo que debemos estar. Y el señor Martí, que es un hombre locuaz y que siempre salía, ahora se escondió. Nadie nos está dando explicación. Hoy tiene una comparecencia ante la Asamblea Nacional. Vamos a estar pendientes y le vamos a transmitir qué es lo que está ocurriendo allí. Esta noche, antes de pasar todavía, sigue la controversia entre el PSA porque el presidente salió a defender el puerto. Yo fíjense que tengo una posición de principio.
Yo estoy en contra de resolver los problemas por las vías ilegales y considero que el camarón legislativo, como le llamamos nosotros aquí en Panamá, para quitar el contrato a PCA es una barbaridad, es una ilegalidad. Punto. No tengo que ir más allá porque eso es mi posición. Igual que cuando se discutía, ¿se acuerda que le hablo de la ciudad deportiva? Bueno, ahí hubo un acuerdo, que el gobierno participó y después lo desconoce. Yo estoy en contra de violar la ley. Por consiguiente, rechazo el mecanismo que se utilizó. Ahora, puedo decir categóricamente que hubo manejos incorrectos en la adjudicación y en el desarrollo de PCA. Lo puedo decir. Y si quiere podemos hacer un debate. Podemos invitar a las autoridades de PCA aquí para que vengan a discutir este tema. Claro. Eso es una realidad. Pero no justifica actuar al margen de la ley. Punto. Yo quiero saber sobre los estudios de impacto ambiental. Quiero saber cómo afecta la seguridad. Y quisiera que los pilotos nos dijeran sobre esas cosas. Porque son los que trabajan en esto. Quisiera saber sobre cómo se hicieron los rellenos. Quisiera saber todas esas cosas. Pero lo que no puedo aceptar es que se tome una ilegalidad como base para... Lo único bueno que ha puesto esto en el debate. Hoy nos enteramos, yo le había dicho, yo creo que nos hemos gastado más en dinero legales, en abogados, en este asunto del canal, y no tenemos una clara visión de hacia dónde vamos. Sí. No la tenemos. Si usted la tiene, me avisa y me la dice. Y yo la reproduzco aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos una información de lo que está ocurriendo en el canal de Panamá. Y fíjese, estamos en el proceso de apertura electoral. Aquí tengo conmigo el libro, que deben leérselo los políticos para que después no estén hablando. Esta es la reglamentación de las primarias. Aquí está todo, el ABC. El tiempo, para que después no diga que hay una conspiración. Aquí está. Esto lo mandó el Tribunal Electoral a nosotros aquí. Y está disponible para todo el mundo. Y fíjese, esta noche se va a producir una reunión entre los miembros de la bancada del PRD y los miembros de la bancada de Cambio Democrático, que han hecho una unidad coyuntural con respecto a la administración de la Asamblea Nacional. En esa unidad coyuntural, las fuerzas de gobierno dirigidas por el presidente ahora no han tenido la capacidad política de buscar un entendimiento para evitar la confrontación, y por eso han salido todas estas legislaciones que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, este llamado proyecto de la imprescriptibilidad, que para mí es una atrocidad. Y mucha gente, alguna gente, aquellos que llaman a manifestación y no va nadie, lo ponen como la gran cosa. No, la imprescriptibilidad es una violación clara a disposiciones de nuestra Constitución, que establecen que para cualquier proceso hay un tiempo y a cada principios de doctrina judicial de la cual Panamá es signatario en los tratados internacionales. Entonces, aplaudiendo todos, una cosa ilegal. Pero va a haber una reunión con la intención de definir el futuro en este periodo de descanso y el futuro en el periodo cuando vuelvan para definir la nueva administración. Si ellos se mantienen unidos, no hay duda de que van a controlar la Asamblea Nacional en términos de la estructura. Y todas las comisiones. Y todas las comisiones, no hay duda de eso. Que eso sea una alianza política está por verse. Le voy a dejar con este pensamiento para que usted y para mañana hablar sobre esto. Hay 4 factores que se me ocurren de primarios, no todos, voy a dar 4, que usted tiene que tomar en consideración cuando va a hacer el análisis político. Uno es el factor Varela. Varela va a ser un factor en las elecciones de Panamá, ¿sí? Sin duda alguna. El otro factor es el factor Ricardo Martinelli, que va a ser un factor importante, lo es y lo seguirá siendo. Y particularmente con todo este proceso de que estaremos con el expresidente Martinelli aquí en junio. Entre junio y mayo final estará el presidente aquí. Y él será un factor importante, porque él pesa en la opinión pública. Tendremos el factor partidario de los partidos políticos. Entre más cerca esté un candidato de su partido, menos posibilidades tiene de acceder a los votos independientes, porque
el partido tiene un rechazo, sobre todo en el voto joven. Entonces, si usted quiere ser candidato a un partido, no se presente como PRD. Usted tiene la base PRD. Las bases de los partidos no le garantizan la elección a nadie. A nadie. La ventaja que tuvo Martinelli cuando ocurrió, por ejemplo, es que él apeló al voto independiente, porque como él no era partidario, él le sabía un bledo la disciplina partidaria, pero aquí hay gente que cree que cuando usted dice, por ejemplo, el PRD salva al pueblo, no, nadie le cree eso. Claro, usted tiene una plataforma, el campeonato tiene una plataforma, el Cambio Democrático tiene una... Entonces, los candidatos tienen que ir más allá de esa plataforma. Y el otro factor importante en estas elecciones es el factor credibilidad. Al final todo se va a decidir. No si usted es el más bonito, no si usted que más viste, no es si usted tiene más plata. Es si el elector cree o no cree en usted. Sí. Punto. Porque aquí el problema es de credibilidad. No es un problema de programa. Es un problema de credibilidad. Si es verdad que ese hombre o esa mujer tiene realmente un compromiso para conmigo, mi familia, mi país. Esos son los 4 puntos para comenzar un debate político. Cuando la gente le comienza a hablar de estas cosas, piense que está hablando con un dirigente serio. Mañana le hablo un poco más de esto.